Bueno, pues en esta tarde voy a ser breve porque he estado dudando. He traducido una enseñanza del pastor John MacArthur y darla en una entrega era demasiado, y darla en dos pues va a ser quizás más breve de lo normal, pero mejor así, ¿no? Porque es una enseñanza acerca del plan de Dios sobre el dar, ¿no? Entonces, para que no nos empachemos mucho, mejor darla suavemente en dos entregas, ¿no? Y este es un plan que se encuentra a través de la palabra de Dios, a través de todas las escrituras. Y normalmente son los sermones que mucha gente evita, ¿no? Evita tanto escuchar como algunas veces dar, o se van a los extremos y lo enfatizan demasiado, ¿no? Pero realmente la obediencia a estos principios acerca del dar, pues adjunta una gran bendición. Hay muchas cosas en la palabra de Dios que se enfatizan, especialmente en términos de la bendición que acompañan, ¿no? Y el dar es una de ellas. Y como he dicho, ¿no? Quizás han abusado de este tema con evangelios como el de la prosperidad y de alguna manera han desprestigiado la bendición que supone darle a Dios, porque lo han exagerado tanto que algunas veces pues esto ocurre, ¿no? Es como si se abusa mucho acerca de la persona y obra del Espíritu Santo, pues muchas personas no quieren escuchar acerca de Él, ¿no? Y lo desprestigian de alguna manera. Y esto ha ocurrido también con el tema este del dar, ¿no? Pero el dar es un tema como los otros temas que hay en la Biblia. Es la revelación de Dios y necesita ser entendida. Y como el apóstol Pablo pudo decir a los ancianos de Éfeso, he cumplido mi ministerio porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y no declarar estos principios sería robar la bendición en el área donde Dios ha prometido tal maravillosa bendición. Y creo que es importante para nosotros poner esto en perspectiva, porque creo que una gran mayoría de cristianos han sido instruidos erróneamente con esta enseñanza del dar. Por ejemplo, al reflexionar sobre tu vida de iglesia en el pasado, puede que encuentres que la mayor parte del tiempo nuestra relación con el dar en una iglesia puede haber sido desagradable. Hay algunas iglesias, por ejemplo, en las que puedes haber estado y en las que yo he podido estar, que están muy preocupadas con el dinero. Parece que todo lo que sucede está el dinero involucrado. El éxito de cualquier cosa se mide en cuanto al tamaño de la ofrenda. Y nunca se pierde una oportunidad para pedir ofrendas. Y todos los enfoques y trucos posibles, concebibles, se utilizan para hacer que estas peticiones sean eficaces. Cada vez que se reúnen grandes multitudes para cualquier reunión de cualquier tipo, con algún propósito en mente, parece ser una buena oportunidad para hacer dinero y recibir grandes ofrendas. Se piden esfuerzos constantes para recaudar dinero a través de muchos medios que se ponen a disposición de la gente. Y las iglesias muy a menudo entran en el área de los negocios. Muchas personas se han separado de iglesias que han exigido dinero de maneras que no son bíblicas. Lo correcto de hacer en el área del dar es enseñar las verdades, una respuesta, enseñamos la palabra de Dios, asumiendo que el Espíritu de Dios producirá en las vidas el tipo de dar de acuerdo con el tipo de vida. Ahora, dijimos en otra ocasión
que los patrones del dar en las Escrituras en términos de revelación se dividen en 3 categorías. Es decir, que esta es la segunda parte de la entrega desde el plan de Dios de John MacArthur, y ya ha hablado anteriormente, pero yo he traducido la segunda parte. Y ya estudiaron la primera parte, la categoría 1, en cuanto a la revelación de Dios, en cuanto al dar, se da en el libro del Génesis hasta la época de Moisés. La primera fase del dar en términos de la historia de Dios. Luego la segunda fase, que también estudiamos, fue desde Moisés a Cristo, el tiempo de la ley. Y vimos que en las 2 fases de la entrega habían 2 clases de ofrendas enseñadas en la palabra de Dios. Primeramente se requería la obligación de dar. Y dijimos que las ofrendas obligadas siempre están relacionadas con los impuestos. Que en cualquier momento hubo un porcentaje establecido que tenía que ver con la tributación. Ya sea el impuesto sobre la renta del 20% exigido en Egipto, en Génesis 41 o 47, que fue antes de Moisés y antes de la ley mosaica, o ya sea el 23% o más exigido a Israel a través de los 3 diezmos que se pagaban, además de algunos otros impuestos. En ambos casos se exigió dar lo que se requería, lo que se dictaba. Era la entrega requerida en el Antiguo Testamento. La libre voluntad era algo diferente. Siempre era espontánea, voluntaria, ninguna cantidad fue estipulada, ninguna frecuencia fue estipulada, nunca fue la ley que la regulaba. El único motivo fue un corazón amoroso y agradecido para este tipo de ofrenda. Así que las 2 clases de dar en el Antiguo Testamento requerían ofrendas que eran impuestos. Debido a los fondos de la entidad nacional, el gobierno fue financiado por los diezmos de los judíos. Los 3 diezmos se ocuparon de los salarios y el sustento de los ministros del gobierno, que eran los sacerdotes y los levitas. El segundo diezmo, del 10%, se ocupó de la vida social y religiosa de la nación y proporcionó la fiesta en Jerusalén. El tercer diezmo, pagado cada tercer año, fue para el sistema de bienestar. Eso nunca debe confundirse con la libre voluntad o las ofrendas a Dios. El diezmo en el Antiguo Testamento eran impuestos. Realmente no era dar. Y así lo vimos la última vez. Cubrimos el hecho de que en el Antiguo Testamento enseña 2 cosas en que se requería dar. Esto es pagar tus impuestos y el dar de libre voluntad, que es dar a Dios lo que tu corazón desea darle. No se prescribió ninguna frecuencia y se dijo muy poco, aparte de decir que la generosidad y la liberalidad serían recompensadas. Ahora, esta tarde llegamos al Nuevo Testamento y vamos a estudiar lo que el Nuevo Testamento tiene que decir sobre el dar. Y permíteme comenzar diciendo esto, que quizás sea chocante, pero luego verás que no lo es, que dice exactamente lo mismo que se dijo en el Antiguo Testamento. Muchas personas han dicho, bueno, dar en el Antiguo Testamento era una cosa y dar en el Nuevo es otra. Pero no es así, como veremos. El dar en el Nuevo Testamento está más claramente definido, pero es lo mismo. Hay 2 tipos de dar enfatizados en el Nuevo Testamento. 1, paga tus impuestos. Y 2, dale a Dios lo que quieras, no hay cantidad. Comenzamos mirando el dar requerido o obligado en el Nuevo Testamento. ¿Qué se requería en el Nuevo Testamento? Para comenzar, veamos el capítulo 17 de Mateo. Ahora, necesitarás mantener tu Biblia abierta, pues hay un pequeño resumen ahí que te ayudará a entender esto. Pero en Mateo 17 se nos presenta el tema en el Nuevo Testamento del dar obligatoriamente. Ahora recuerda que los diezmos que se cobraban a los judíos junto con el impuesto del templo, junto con el descanso del sábado en la tierra, junto con el impuesto especial de participación en los beneficios donde un hombre no podía cosechar las esquinas de su campo, que tenía que dejarlos para los pobres, todo eso eran impuestos. Y en los tiempos del Nuevo Testamento, en los tiempos en que se escribieron principalmente los evangelios,
los judíos estaban bajo esas leyes. Y así era apropiado que un judío siguiera pagando sus diezmos a Israel para ayudar a los sacerdotes a tener dinero, para encargarse de los pobres en la fiesta de Jerusalén también. Estas cosas continuaron haciéndose y el sistema de impuestos en el tiempo de Cristo todavía estaba funcionando. El tesoro del templo, la llamada corte de las mujeres, todavía tenían esos 13 pequeños receptáculos en forma de trompeta y la gente todavía venía allí y echaba su dinero de los impuestos en esas cosas. Sin embargo, además de eso, los romanos le exigían impuestos y eso se estaba convirtiendo en algo exorbitante. Pero todavía estaban obligados por la ley mosaica a pagar sus impuestos. Y los comentarios de Jesús sobre esto se ven repetidamente en los evangelios. Echamos un vistazo a Mateo 17, 24. Dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Y Pedro dijo, sí. Ahora, estos eran los recaudadores de impuestos. Y vinieron a Pedro y dijeron, ¿qué hay de tu maestro? ¿Paga los impuestos? Y me gusta lo que respondió. Pedro dijo, ¿qué? Sí, Jesús pagó sus impuestos, ¿no? Ahora, en 1 de Juan 2, capítulo 2, versículo 6, dice que debemos caminar como Él anduvo. Deberíamos pagar nuestros impuestos. Él lo hizo. Y creo que es muy emocionante ver a Mateo decir esto, porque, como saben, Mateo está involucrado en declarar a Cristo como el Rey. Y a pesar de que Él es el Rey, de hecho el Rey de Reyes, todavía se suscribe a lo que era correcto en términos de pagar los impuestos legales requeridos. Jesús pagó sus impuestos. Jesús nuevamente defendiendo lo que el Padre defendió en el Antiguo Testamento, en tiempo de la ley mosaica, lo que el Padre instituyó en el tiempo anterior al mosaico, paga tus impuestos. Esto era dar obligatoriamente. Ahora vea el capítulo 22 de Mateo y lo vamos a ver de nuevo. Otro pasaje que está relacionado con lo mismo. Mateo 22, 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Lo que por supuesto era ridículo. Nunca tuvieron éxito, ¿no? En sorprender a Jesús. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, y aquí hay un acto hipócrita parte de ellos, ¿no? Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras las apariencias de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? En otras palabras, ¿debemos pagar nuestros impuestos o no a Roma? Y si Jesús les dijera que pagasen sus impuestos, entonces los judíos lo atacarían, ¿no? Porque Jesús sería pro-romano, ¿no? Si él dijera que no pagaran sus impuestos, los romanos se le echarían encima. O sea, que pensaron que lo tenían entre la espada y la pared. Pero Jesús percibió su maldad y dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Y el versículo 19 dice, mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y realmente esta fue una respuesta tremenda, ¿no? Mucho más perspicaz de lo que parece. Hay cosas que se le deben dar a César y hay cosas más importantes que se le dan a Dios, ¿no? Y cuando escucharon estas palabras, se maravillaron y lo dejaron y se fueron. Los impuestos son necesarios y Jesús dijo que pagaran sus impuestos. Haga tus impuestos, haz lo correcto. Eso es dar obligatoriamente. Mateo 23, 23 hace referencia a esto. Jesús les dice a los fariseos, y los vuelve a llamar hipócritas de nuevo, por 5ª vez en la misma conversación, y nombra 3 impuestos más. Dice, diezmáis la menta y el eneldo. Esas son las hierbas pequeñas que son plantas. Y el comino, que son semillas.
Y aquí estaban, ¿no? Si tenían 10 semillas, estaban entregando una semilla a los sacerdotes. Si tenían 10 hierbas, separaban sus hojas, porque eso es lo que equivalía y lo entregaban. Estaban haciendo esto de una manera legalista, ¿no? Pero habían omitido las cosas más importantes como la justicia, la misericordia y la fe. Porque eran muy legalistas, ¿no? Y aquí vemos que Jesús no condena. Si tú ves el contexto, Él no condenó el pago de los diezmos. Fue correcto para ellos hacer eso. Jesús reconoció eso. Este era su sistema de impuestos. Solo dice que habían ignorado las cosas que realmente importaban. Por eso los llamó hipócritas. Pero nota que el diezmo aquí era en referencia al dar obligatoriamente, no a la libre voluntad, sino a lo que se requería, la 10ª parte de todo lo que un hombre tenía, todo lo que crecía, todo lo que poseía para ser dado. Y esto continuó en el tiempo del Nuevo Testamento en la economía de Israel, debido a que eran impuestos. Nuevamente tienes en Lucas 18:12 otra referencia al diezmo, y esta es la única mención de esto en los evangelios. No hay ninguna exigencia del diezmo en la Iglesia. En ninguna parte del Nuevo Testamento lo podrás encontrar. Nunca se le requiere a la Iglesia, siempre hace referencia a la economía de Israel en los evangelios, como hemos visto. Y en el libro de Hebreos solo se menciona en referencia a Melquisedec y Abraham, que es un relato del Génesis, pero no tiene nada que ver con la Iglesia. Y aquí en Lucas 18:12 se encuentra en conexión con la jactancia y la hipocresía. Un fariseo, dice, vino al templo y oró consigo mismo y dijo: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, y aquí se estaba jactando de su diezmo. Él pagó sus impuestos. Bueno, pagar tus impuestos no es algo en lo que te puedas jactar. Se supone que debes hacerlo, estás obligado a ello. Entonces, eso es todo lo que el Evangelio dice acerca del diezmo en los libros que conocemos como los Evangelios. Eso es todo lo que tiene que decir. Y todas esas situaciones tienen referencia a que Israel paga sus impuestos al gobierno nacional o a Roma. Y como dije en el capítulo 7 de Hebreos, la otra mención del diezmo tuvo que ver con Abraham, en el caso de Melquisedec, y eso fue que Abraham dio una 10ª parte, no porque Dios se lo dijera, simplemente sucedió que dio una 10ª parte, se ofreció a dar esa cantidad. En ningún momento en el Nuevo Testamento sugiere, ni siquiera aparece, y hay muchos lugares donde podría aparecer, pero no es puesta la obligación de diezmar sobre el cristiano. Y por cierto, como os dije, el diezmo en el Antiguo Testamento era del 23%, no del 10%, porque eran 3 diezmos. ¿De acuerdo? En cuanto a esto, vamos a Romanos 13 y averigüemos lo que el Nuevo Testamento tiene que decir en las epístolas sobre las ofrendas obligatorias. Ahora, nosotros no estamos bajo la economía judía. Tú dices, guau, no soy judío, no vivo en Israel, ya no tengo que pagar mis impuestos nunca más. Eso era para el gobierno nacional de Israel, eso era para la financiación de esa nación. Estoy aquí en América, aquí no tenemos una teocracia religiosa, y eso es seguro. Aunque así eso no quiere decir nada. No significa que estés fuera del ámbito de pagar tus impuestos. El versículo 1 de Romanos 13 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Si te resistes a esa autoridad, versículo 2 dice que recibirás juicio. Ahora, ve al versículo 6. Y el versículo 6 dice: pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios para que atienden continuamente a esto mismo. Porque ellos son los ministros de Dios. Sean los ministros del gobierno de los Estados Unidos o lo que sea, o donde quiera que estés. Tú dices, no puede ser, pero si no son muy piadosos. Y tienes razón. En muchos casos eso es cierto. Sin embargo, Dios ha diseñado las relaciones humanas como una fuerza para mantener a la sociedad unida, para castigar el mal y apoyar el bien. Y en ese sentido gobiernan como una institución de Dios llamada gobierno humano. En ese sentido son sus ministros.
Y recuerda esto, cuando pagas tus impuestos, estás en un verdadero sentido apoyando la obra de Dios. Ahora sé que esto puede ser chocante, pero es cierto. Y tú dices, bueno, hago un poco de trampa en mis impuestos y de esta manera tendré más dinero para el Señor. No, no. ¿Quieres robar al Señor? ¿Quieres caer en la categoría de Malaquías 3 al no pagar tus impuestos? El gobierno es financiado por el pueblo. Y escuchad, especialmente vosotros cristianos, no hagáis trampa al gobierno, solo te engañarás a ti mismo y te privarás de una bendición. En realidad deberías pagar todos los impuestos. Como dice el versículo 7, por lo tanto, pagad a todos lo que debéis, el que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Honra al gobierno y Dios te bendecirá porque has sido fiel a su principio y has apoyado a sus ministros. Eso es en cuanto al dar obligatoriamente en el Nuevo Testamento, en el diseño de Dios. Paga tus impuestos y serás bendecido. ¿De acuerdo? Ahora vamos al dar voluntariamente. Y aquí entramos en la categoría de dar, que es verdaderamente el dar a Dios. Pero vuelvo a decir que no hay ninguna referencia sobre el diezmo en ningún pasaje del Nuevo Testamento que esté relacionado con las ofrendas cristianas. Absolutamente ninguno. Jesús nunca hizo del diezmo algo necesario para el cristiano como un deber o una responsabilidad. Pablo tampoco lo hizo. Pedro, Juan, Santiago, nadie, el escritor de Hebreos, ninguno de los escritores del Nuevo Testamento lo hizo. Ni Lucas, que escribió Hechos, ninguno. Pero veamos algunos principios que el Nuevo Testamento da acerca de las ofrendas cristianas. El principio número 1, dar es demostrar amor y no ley. Mira en 2 Corintios capítulo 8, versículos 8 y 9. Amor, no ley. No hay en el Nuevo Testamento una prescripción de porcentaje. No es un sistema que está bajo la ley. Como dice Pablo aquí, no hablo como quien manda, no hablo por mandamientos. ¿Lo ves? No es un sistema legal. No hablo como quien manda, dice, sino por poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Está diciendo, te estoy dando toda esta información acerca de las ofrendas que dominan este capítulo, no como una orden, sino simplemente como una prueba de tu amor. Y eso es bueno, ¿no? Dar es una prueba de tu amor. Y pone el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo que dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Y aquí tenemos el patrón de Cristo, ¿no? Ya sabes que el ejemplo del amor, el amor se da, ¿no? Lo da todo. No os estoy dando una orden, les dijo. No estoy degenerando todo esto de las ofrendas cristianas en legalismo. Te estoy diciendo que pruebes tu amor, que demuestres tu amor. Eso es todo. Mira el versículo 12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, dice Pablo, está hablando del dar, de alguien que quiera dar. El versículo 7 del capítulo 9 dice, cada uno, como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es decir, el principio este de demostrar el amor, de hacerlo por amor, no a regañadientes, no por necesidad, no es legalismo, sino que es amor. Y cuando haces mandamientos acerca del dar y obligas a la gente a dar, pues para cumplir una ley, en lugar de amar, de alguna manera le estás manipulando y le estás robando. Bueno, pues esta, no sé qué hora es ya. Esta es la primera parte. Dejarlo aquí ya, pues hablaré sobre todos los principios
que siguen, que serían 9 en la segunda parte. Esta es principalmente la introducción de lo que no era realmente dar, y lo que era la obligación en el Antiguo Testamento. Amén.